Es día 16 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu amiga y compañera de lectura. Bienvenidos al podcast de Alrededor de mi Mesa. Esta mañana me deleité escuchando una de las obras más geniales y reconocidas de la música clásica mientras contemplaba el cielo, reflexionaba sobre Dios y recordaba a mi amado hijo que es un artista del violín. La serena y armoniosa estructura de este clásico me fascina. Abajo está el enlace del atractivo canon en re mayor escrito para 3 violines y bajo continuo que escuché esta mañana. Amaríamos saber si tú tienes preferencia por la música clásica y cuál es tu favorita. Escríbenos en los comentarios abajo. Hoy regresamos al libro de Génesis y el banquete está en los capítulos 12, 13, 14 y 15. Y es como si iniciáramos una nueva división del libro de Génesis, porque los 11 primeros capítulos, que es donde empezamos, nos cuenta que Dios abre un paréntesis en la eternidad para cuidadosamente crear el universo, donde llena el planeta Tierra de criaturas vivientes con seres humanos creados a su imagen, con quienes caminará en este mundo perfecto y les asigna un trabajo. Pero casi de inmediato aparece Satanás y la amada creación de Dios se vuelve contra él. Cree la mentira de Satanás y eso establece la trama del resto de la Biblia. En nuestro recorrido, el histórico Job es puesto cerca del comienzo de Génesis. En la mayoría de las Biblias está en la mitad, justo antes de Salmos, pero se puede notar que nos proporciona varias referencias a la creación, el diluvio y otros eventos primarios. También nos informa del antagonismo de Satanás contra Dios y todo lo que él ama. Así lo hace el libro de Job más que cualquier otro libro. Así, en lugar de ver relatos bíblicos sin relación entre sí, podemos ir ganando una visión de cómo los acontecimientos se encajan, por qué los profetas predicaron cuando lo hicieron, cómo se cumplen las profecías y el poder de la revelación progresiva. Y puedes ver por ti mismo cómo Dios es el único autor de la única historia de la Biblia. Recordemos que casi al final de Génesis 11, un hombre llamado Abraham, de la línea de Noé a través de su hijo Sem, surge en escena. De acuerdo con la línea de tiempo, es muy probable que Abraham nació 2000 años después que Adán y 300 años después del diluvio. Y así como con Adán, Noé y Job, Dios comienza una relación personal con Abraham. Y de allí todo en adelante rueda como si fuera una gran bola de nieve hasta llegar a Jesús el Mesías. Desmenucemos Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Dios le ordena a Abraham que saliera de Harán, dejara a su familia y fuera a la tierra de Canaán. El nombre Abraham significa Padre Exaltado. El llamado de Dios ocurrió mientras Abraham todavía vivía con su familia en la ciudad de Ur, en la parte sur del actual Irak. Dios llamó a Abraham a dejar atrás a su familia, porque su padre Taré llevó a toda la familia a adorar ídolos paganos. Dios le prometió a Abraham que lo bendeciría, que engrandecería su nombre, que haría de sus descendientes una gran nación y que bendeciría a todos los pueblos de la tierra a través de él. Esto significa que el Mesías llegaría a través de esta familia. El problema con la tierra que Dios le prometió a Abraham y sus descendientes es que está ocupada por cananitas. Hablamos de ellos en el día 3. Este grupo de personas se tornaron en enemigos de Dios, en acérrimos enemigos de Dios. Abraham se traslada a Canaán con su esposa y su sobrino Lot. Aunque Abraham mostró fe al salir de Harán, otra vez no obedeció completamente la instrucción de dejar atrás a su familia. El grupo llega a Siquem, luego a Betel, y antes de continuar su viaje hacia el sur, Abraham construyó su primer altar de agradecimiento en Betel e invocó el nombre del Señor. Según la tradición judía, Abraham se dio cuenta que su padre Taré era un adorador de ídolos y buscó al único Dios verdadero. Por lo tanto, Dios lo llamó por ser un pecador arrepentido. Versículos del 10 al 15. Mientras Abraham caminaba con Dios, puso a prueba nuevamente su fe con una severa sequía en Canaán. Abraham no pasó la prueba y decidió ir a Egipto por un tiempo. Abraham sabía que su esposa Sarai era una mujer hermosa y tenía miedo de que los egipcios lo mataran para llevársela.
Así que no confió en Dios y le dijo que mintiera acerca de su relación y dijera a la gente que ella era su hermana. Versículos 16 al 20. Cuando conocieron al faraón de Egipto, él admiró a Sarai y la recibió en su casa. Por amor a ella, el faraón trató muy bien a Abram y le regaló ganado y sirvientes. Pero Dios envió grandes plagas sobre la casa del faraón porque había tomado la esposa de otro hombre. Cuando se dio cuenta de que le habían mentido sobre la verdadera relación entre Abram y Sarai, el faraón confrontó a Abram. El faraón le devolvió a Sarai a Abram y los envió fuera de la tierra de Egipto. Desmenucemos ahora Génesis capítulo 13. Dios, además de salvar a Abram de sus propias mentiras sobre su esposa y del castigo del faraón, lo bendijo con riquezas inmerecidas. Versículo 1 y 2. Abram, Lot y Sarai salieron de Egipto, viajaron por el Negev, el sur de Canaán y regresaron a Betel. Se describe a Abram como una persona muy rica y con una gran cantidad de ganado. Su sobrino Lot también tenía rebaños considerables. Versículos 3 y 4. Indica que después de la liberación en Egipto, Abram dio gracias por las bendiciones inmerecidas, invocando el santo nombre de Dios en oración. Versículos de 5 al 13. Entre Abram y Lot tenían tantos animales que no había suficiente tierra de pastoreo para mantenerlos a todos. Abram y Lot acordaron separarse, y Abram le dio a Lot la opción de elegir la tierra. Lot decidió ir al este y vivir en el fértil valle del río Jordán, cerca de la ciudad de Sodoma. Se describe a los hombres de Sodoma como malvados, grandes pecadores ante el Señor. Abram se estableció en Canaán, en el lado oeste. Versículos del 14 al 18. Por segunda vez, Dios ofreció extender la bendición de Abraham para incluir a incontables descendientes futuros. Les daría a su descendencia toda la tierra que pudiera ver al norte, al sur, al este y al oeste. Abraham caminó con Jehová por la tierra prometida. Se mudó a Hebrón y construyó un tercer altar para simbolizar su comunión con Dios. La ciudad de Mamre se traduce como visión. Abraham persiguió la visión de Dios y no la suya propia. El nombre Hebrón se traduce como comunión. Abraham estaba en comunión con Dios porque hacía la voluntad del Señor. Pasemos a desmenuzar Génesis 14, versículos del 1 al 12. Después de que Lot se mudó a Sodoma, 4 reyes se aliaron y pelearon contra 5 reyes. El grupo de 4 estaba formado por Amrafel de Sinar, Arioc de Elazar, Kedarloamer de Elam, Tildad de Goim. El grupo 5 estaba formado por Vera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Seboín y el rey de Bela. Creo que después de haber leído tantas veces estos nombres, finalmente puedo leerlos mejor. La guerra comenzó cuando los 5 reyes se rebelaron contra Kedarloamer, a quien habían servido durante 12 años. Una de las batallas claves tuvo lugar en el valle de Sidim, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra pelearon contra Kedorlaomer y sus aliados. Los reyes de Sodoma y Gomorra perdieron la batalla y tuvieron que huir. Sus ciudades fueron tomadas cautivas por las fuerzas enemigas. Lot, el sobrino de Abram, que vivía cerca de Sodoma, fue tomado prisionero también. Versículos 13 al 16. Uno de los sobrevivientes de la batalla fue a informar a Abram sobre el destino de su sobrino. Al enterarse de la noticia, Abram reunió a 318 hombres entrenados de su casa y persiguió a los captores de Lot hasta Dan. Los alcanzó y los derrotó. Abram trajo a Lot, su familia y todas sus posesiones de regreso a Canaán. Versículos 17, 18, 19 y 20. Vera, rey de Sodoma, y Melquisedec, rey de Salem, se encontraron con Abram en el valle de Sabe, cuando éste regresaba de su victoria. Melquisedec es descrito como un rey y como el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec es el primero en ostentar el título de sacerdote en la Biblia. Melquisedec bendijo a Abram, le ofreció un banquete con pan y vino. Y Abram, en respuesta a la bendición que recibe, le da la 10ª parte de todo lo que poseía.
Por cierto, Melquisedec significa rey de justicia. Quiero resaltar que en este capítulo a Abraham se lo identifica como hebreo. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿A qué te recuerda el pan y vino que Melquisedec, el rey justo, le ofreció a Abraham? Me parece que esta es una profecía en imágenes que Dios, el autor divino de las Escrituras, la colocó aquí. Versículos 21 al 24. El rey de Sodoma ofreció todo el botín de la guerra a Abraham, pero él lo rechazó porque no quería que se dijera que el rey de Sodoma lo había enriquecido. Pasemos a desmenuzar Génesis capítulo 15. Después de los acontecimientos del capítulo 14, parece que Abraham tuvo alguna clase de temor. Quizá a recibir represalias de los reyes orientales o del rey de Sodoma por haberlo reprendido, o a morir sin un hijo. Porque en los versículos del 1 al 3, en una visión, Dios se comunica con Abraham y le asegura su protección divina y le promete una gran promesa. Abraham expresa su preocupación por la promesa de Dios de convertirlo en una gran nación porque él y Sarai no podían concebir hijos. Históricamente, en el antiguo cercano oriente, la progenie de un hombre era vista como una señal del favor divino y una garantía de un legado duradero. La súplica de Abraham a Dios, citando a Eliezer de Damasco como su heredero, muestra el peso de la preocupación de Abraham. Versos 4, 5 y 6, Dios le dijo a Abraham que no se preocupara porque sus descendientes serían iguales al número de estrellas en los cielos. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Versículos de 7 al 11. Después de escuchar la promesa de Dios, Abraham vuelve a dudar otra vez y le pregunta a Dios cómo podía estar seguro de que sus hijos heredaran la tierra de Canaán. Dios mostró su misericordia y gracia, no reprendió a Abraham, sino que lo tranquilizó al confirmar su promesa mediante una ceremonia de pacto de sangre que era común en esa época. Un pacto en la Biblia es un acuerdo solemne que establece una relación especial entre Dios y un individuo. El pacto de sangre establecía que, si el prominente no cumplía su promesa, correría la misma suerte que los animales. Si el oferente no cumplía su promesa, sufriría una muerte ignoble que incluiría que su cadáver fuera devorado por los buitres. Dios le dijo a Abraham que tomara una novilia, una cabra, un carnero, una tórtola y una paloma y los cortara por la mitad, excepto la paloma. Versículos 12 al 15. Abraham hizo lo que Dios le ordenó y esa noche Dios hizo que se quedara dormido y experimentara una terrible y gran oscuridad. A Abraham se le dijo que su descendencia sería extranjera en otra tierra que no les pertenecía y que allí sufrirían durante 400 años. Pero después de los 400 años se irían con grandes posesiones. Versículo 16. Dios iba a retrasar la herencia de Canaán para los descendientes de Abraham por más de 400 años y usaría ese tiempo para que los cananitas se arrepientan. Versículo 17. Dios hizo que un horno de fuego y una antorcha encendida pasaran a través de los animales divididos. Versículos 18 al 21. Finalmente, como resultado de su fe, Dios confirmó la concesión de la tierra prometida a los sucesores de Abraham. Hizo un pacto con Abraham para darles a sus hijos la tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Amado lector, de los capítulos de hoy, ¿qué actos y acciones de Dios llamaron tu atención? El mío viene de Génesis, el capítulo 15. Me enseña que no siempre las promesas de Dios se cumplen enseguida. El caminar con Él requiere paciencia. Dios no se apresura porque es eterno. ¿No son estas buenas noticias? Sí, Dios es mi deleite. ¿Cómo respondo a esto? Viviendo a su ritmo, según su tiempo. El banquete de mañana será en Génesis capítulos 16, 17 y 18. Amado lector, si de alguna manera este audio te ha bendecido, compártelo por favor. Y no olvides que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.